Saludos. En esta lección vamos a aprender sobre el concepto de estado de un sistema y la representación de sistemas en variables de estado. Este tema es muy importante porque normalmente los problemas que vemos en control son utilizando múltiples entradas y múltiples salidas. La mejor forma de representar esto pues es usando sistemas en variables de estado. Para eso vamos a ver una definición. La definición es: el estado de un sistema de tiempo discreto en k igual a 0 es la información mínima requerida en k igual a 0 que junto a la entrada e de k para todo k mayor que 0 es suficiente para determinar en forma única la respuesta del sistema para todo k mayor que 0. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vamos a suponer que dibujemos por acá, por este lado, un eje cartesiano. En este eje cartesiano pues tendríamos un estado x1 y un estado x2. Nosotros lo que queremos es, supongamos que nuestro sistema se encuentra en este punto. Ese punto que vemos acá es suficiente para determinar todo lo que va a ocurrir al sistema si supiéramos el efecto de la entrada E. Vamos a suponer que, por ejemplo, la entrada E, vamos a hacer suma acá, vamos a hacer un esfuerzo acá de la entrada E. Si hacemos ese esfuerzo de la entrada E, nosotros podemos esperar que tal vez nuestro sistema haga algo como así. Hay que tener en cuenta que esta respuesta no está en el tiempo, esta respuesta es fasorial. Aquí se elimina la variable de tiempo y entonces nuestros estados seguirían este trayecto hasta llegar al punto de equilibrio. Como puede pasar eso, puede pasar que se vaya inestable, que se vaya para otra parte, que llegue sin necesidad de oscilar. Todo ese tipo de comportamientos pueden pasar dependiendo del sistema en variables de estado. Lo que queremos decir acá es que x1 y x2 son suficientes para determinar lo que va a ocurrir a futuro con el sistema ante una entrada E. Vamos a proponer un ejemplo. Vamos a decir que sea m de k igual a e de k menos e de k menos 1 menos m de k menos 1. Se les hace conocido del video anterior que esto vendría siendo la función de transferencia de z menos 1 sobre z más 1. ¿Cuál sería el estado entonces? Digamos que el estado sería aquel dato que nos sirva para computar la próxima k, pero sin tener en cuenta las entradas. En este caso pues tendríamos que tener registro sobre la entrada sobre el estado anterior, sobre la salida anterior tendríamos que tener registro para poder computar la salida que viene para este instante de muestreo. Por tanto, para k igual a 0, el estado sería m de menos 1. Este sería nuestro estado. Esta es la información mínima que requerimos a excepción de los valores de las entradas para computar la siguiente muestra. Es importante hablar de mínima porque a veces los sistemas se pueden cancelar entre sí. Entonces pueden haber cancelaciones entre entradas y salidas y no es una realización mínima. Vamos a describir eso. El estado de un sistema son las condiciones iniciales necesarias para continuar computando el sistema. Cuando ya hablamos de representación, vemos que una función de transferencia single input, single output o SISO se representaría de la siguiente manera. Tendríamos una entrada e de z y tendríamos un bloque que es nuestra función de transferencia, que es g de z, para obtener una salida m de z, tal y como lo hicimos en el ejercicio anterior. Y si hacemos una representación en variables de estado, multi-input, multi-output o MIMO, sería de la siguiente manera. En este caso tendríamos acá una entrada u de k y esa entrada entraría a un sistema y tendríamos una salida y de k. Esta entrada u de k puede ser un vector con muchos componentes y y de k puede ser un vector de muchos componentes o de un solo componente, dependiendo de las especificaciones del sistema. Si nosotros vamos a definir u de k sería igual a un vector que tendría las componentes, digamos, u1 de k, u2 de k, así sucesivamente, hasta u sub r de k. Y este sería conocido como nuestro vector de entradas.
Y y de k sería igual a lo mismo, pero ya tendría otro tamaño, sería y1 de k, y2 de k, y así sucesivamente hasta llegar a y sub m de k. Y fíjense que tiene un tamaño diferente, este es r y este es m, y este sería igual a nuestro vector de salidas. Cualquier sistema dinámico en el sistema en tiempo discreto se puede representar como x de k más 1, que es igual a una función f, cuyos argumentos sería la del estado, los estados que tenemos y las entradas que tenemos. Donde x de k viene siendo igual al vector de estados. Y f vendría siendo definido como una función vectorial. Y esa función vectorial puede llegar a ser un vector con diferentes componentes. f1 de punto punto, f2 f2 de, perdónenme, f2 de punto punto, y así sucesivamente hasta llegar a cualquier f sub n de punto punto. Tengan en cuenta que esta función no solamente puede ser un vector, también puede llegar a ser una matriz de funciones. Por tanto, la salida del sistema se puede representar de la forma y de k va a ser igual a una función g que recibe el estado actual y la entrada actual, donde g, digámoslo de punto punto, que recibe esos argumentos, viene siendo una función vectorial. No necesariamente la función vectorial tiene que ser un vector, puede ser una matriz también. Si el sistema es lineal y estacionario, o sea, invariante en el tiempo, las ecuaciones pueden escribirse de la forma, vamos a escribir acá abajo para que continuemos con una nueva página, x de k más 1 es igual a por x de k más b por u de k, y la salida y de k la definiríamos como c por x de k más d por u de k. De esto que está aquí, tendríamos que x pertenece a todos los reales de n por 1, que es un vector, y u pertenece a todos los reales de r por 1. Por tanto, a, b, c y d son matrices de tamaño adecuado. A viene siendo de n por n, B viene siendo de n por r, C viene siendo de m por n y D viene siendo de m por r. Vamos a escribir ahora un ejemplo de representación mediante variables de estado. Vamos a decir que dado el sistema y de k más 2 es igual a 1.7 de y de k más 1 menos 0.72 de y de k más u de k. Esto es un sistema que está representado por una ecuación de diferencias, y lo que hacemos es que deseamos hallar una representación en variables de estado de este sistema. Para poder hacer eso, tenemos que definir a el estado x1 de k viene siendo igual a y de k, y además de eso definimos a x2 de k viene siendo igual a y de k más 1. De esta manera, lo que hacemos es que reemplazando esos x de k en la ecuación de diferencias, tendríamos que x1 de k más 1 viene siendo igual a y de k más 1, que es igual a x2 de k. Y además de eso, tendríamos que x2 de k más 1 viene siendo igual a y de k más 2, que viene siendo igual a 1.7 por x2 de k menos 0.72 por x1 de k más u de k. Fíjense que no estamos haciendo ningún reemplazo en la entrada, solamente estamos haciendo el reemplazo por variables de estado en cada uno de los valores de y. Vamos a escribir entonces las ecuaciones de estado.
ecuaciones de estado. Para escribir las ecuaciones de estado, entonces escribiríamos un vector primero, donde escribiríamos acá a x1 de k más 1 y a x2 de k más 1. Esto vendría siendo igual a una matriz cuadrada de tamaño 2 por 2, que sería el vector de estados, el mismo que estamos mostrando en la parte de la izquierda, que es x1 de k y x2 de k. Entonces ahora decimos que x1 de k más 1 es igual a x2 de k. Para representar eso que está ahí, entonces pondríamos un 0 aquí y pondríamos un 1 acá. Y además de eso diríamos que x2 de k es igual a menos 0.72 por x1 más 1.7 por x2. Y luego de eso sumamos y tendríamos que ver que el u de k, que es nuestra variable de entrada, vamos a ponerla aquí, que esto es u de k, solamente afecta a la ecuación de x2 de k más 1, a esta fila que está aquí. Por tanto, entonces vendría aquí un 0 y el coeficiente de esto es 1 aquí, entonces pondríamos un 1. Esa sería la forma de hacer representación.